colegas congresistas, con la finalidad de fortalecer las capacidades deliberativas y decisión oportuna y de calidad por parte de los integrantes de la comisión, hemos estado invitando a diversos profesionales para dialogar con ellos temas legales, tipificaciones, elementos ligados a los derechos constitucionales, roles de los estamentos del Estado, entre otros. Dado que el Congreso es un foro político con funciones establecidas en el marco de la democracia y el Estado de Derecho, que se encuentra permanentemente en el escrutinio público. En ella se refleja la diversidad de opciones y controversias que se dan en el país. Se reflejan a veces las fortalezas que existen en las opciones políticas representadas o, al contrario, se desnudan las debilidades políticas y representación que da o se da en este foro importante para nuestra parte. En ese sentido, es nuestra responsabilidad, al margen de las opciones políticas e ideológicas que podríamos discutir los elementos políticos de la prerrogativa constitucional de inmunidad parlamentaria, como parte de nuestra función como comisión que es observada políticamente por la ciudadanía. Así pues, tanto la intervención jurídica como el análisis político que se conecta con la observación de la ciudadanía. Con suma importancia en ese sentido y en ese marco hemos invitado al doctor César Alfonso Delgado Gembes, abogado especialista en Derecho Parlamentario, ex oficial mayor del Congreso de la República, ex asesor de la Comisión de Ética, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. El profesor de Derecho Parlamentario también en la Universidad o en la Pontificia Universidad Católica del Perú. De antemano, nosotros, doctor Delgado, le agradecemos haber aceptado nuestra invitación para brindarnos exposición y bueno, le vamos a ceder el uso de la palabra para que pueda brindarnos su exposición. Una vez más, muy agradecido, doctor. Tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar presente con ustedes virtualmente y de compartir con ustedes algunos momentos en los que puedo señalar mi perspectiva respecto del importante rol que a ustedes les corresponde dentro de nuestro régimen político. Como todos ustedes conocen, el Perú es una república democrática, lo cual significa, de acuerdo al artículo 45 de la Constitución, que el poder emana del pueblo y ustedes son sus representantes. El artículo 43 de la Constitución señala que el nuestro es un régimen representativo. Entonces, en la condición de representantes de la voluntad popular, es a ustedes a quienes les corresponde tomar decisiones que afectan a la nación, al Estado y al pueblo. Ustedes son los legítimos representantes de la voluntad popular, lo cual supone una tremenda responsabilidad. En el caso particular de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, ante lo que nos encontramos es a un conjunto de congresistas, que son ustedes, 15, que están en el ojo de la tormenta, porque es dentro de la perspectiva personal que ustedes tienen, como congresistas, como personas, como seres humanos, en los que se manifiestan los eventuales desbalances y dramas del corazón representativo, ese corazón al que la versión popular identifica erróneamente como el corazón del otorongo. En el caso de ustedes, ustedes son quienes tienen que afirmar el rol representativo y de ustedes es de quienes depende el uso de una prerrogativa, de una excepción en el principio central de un Estado democrático como es la igualdad. Ustedes encarnan la excepción que permite que para que prevalezca la voluntad popular, ustedes son los que deben decidir si hay o no hay acceso a la investigación por el fuero jurisdiccional conforme correspondería de otra manera a cualquier persona que es parte de la en nuestro país. Quisiera que me permitieran tener acceso a mis diapositivas. Ok, gracias. Entonces, la
La charla que pretendo compartir con ustedes la he titulado Desensamblaje de la inmunidad parlamentaria y la fragilidad convencional del régimen representativo. En esta exposición lo que pretendo es cubrir 5 temas. El primero, les voy a hacer una muestra del perfil gráfico del descrédito y del desafecto representativo, cosa que probablemente todos ustedes conocen como toda la ciudadanía, pero es importante tener presente este material gráfico porque es a partir del cual vamos a reflexionar en relación con la naturaleza del régimen representativo en general y el papel que a ustedes les corresponde en la administración de esta excepción al principio de igualdad, como es la inmunidad parlamentaria. En segundo lugar, el otro tema que pretendo abordar es el sistema en el que opera el descontento, en razón del cual ustedes son de alguna forma el foco del reproche colectivo. En tercer lugar, mi tema es la necesidad funcional de la indemnidad representativa. De la indemnidad, esto quiere decir de este principio que permite que quienes representan al pueblo queden indemnes frente a reglas que son de uso general para el resto de la población. En cuarto lugar, mi exposición versará sobre la desvaloración de la indemnidad y el contexto adverso de su incomprensión. Y en último lugar, la indefensión de los supuestos convencionales de la democracia representativa. Entonces, el primer término, les voy a mostrar una serie de imágenes en los que todos conocemos se expresa el descontento público. Ustedes han visto recientemente en las redes sociales que han circulado imágenes como la de un inodoro en la que aparecen los principales líderes de los partidos políticos que están a punto de ser evacuados. De igual manera, luego de la elección del Congreso que está complementando el periodo 2016-2021, salían también en las redes sociales imágenes de esta naturaleza. ¿Alguien quiere jalar la palanca? Como ven ustedes en la pantalla, en febrero del año 2011, poco tiempo antes de las elecciones para el periodo 2011-2016, también aparecía en medios de comunicación imágenes relacionadas con el reproche que se le hace al Congreso por mantener la inmunidad parlamentaria. Los propios congresistas, ya en octubre del 2011, cuando el Congreso había sido mencionaban, como lo decía la señora Lourdes Alcorta, representante elegida para ese periodo, la presencia de indeseables es porque partidos han perdido contacto con la población. Era la afirmación de un congresista. En septiembre del 2011 se circulaba también en diarios como La República si es que debe desaforarse a los congresistas que mienten en su hoja de vida. El que fuera presidente del Congreso en el periodo 2011-2016, el señor Daniel Abugataz, como consecuencia de la acusación que se le hizo al congresista Michael Urtecho, que había sido miembro de la mesa directiva que presidió el señor Daniel Abugataz, el señor Abugataz afirmaba que lo peor de la especie humana se encuentra en el Congreso de la República. Esto no lo decía un medio, esto lo decía quien había sido presidente del Congreso. De igual manera, ya en un periodo posterior, en el periodo 2016-2021, en el diario 1 se mencionaba el caso de 8 congresistas que merecían la cárcel. El especialista en temas de narcotráfico, el señor Jaime Antezana, afirmaba en abril del año 2018 que habían 21 narcocongresistas, 14 de los cuales pertenecerían a Fuerza Popular. En el diario Calderón de Arequipa se decía, todos son corruptos, deben irse al igual que PPK. El Perú exige cambios urgentes, nuevas elecciones, nuevos políticos, nuevos partidos, nueva constitución, nuevo Estado y nueva economía. En el diario Exitosa se decía en agosto del 2018, nadie los quiere. Luego, poco tiempo antes de la disolución del Congreso, hubo una marcha en la que el lema general era que se vayan todos. A raíz de estas expresiones, la pregunta que surgía era, de acuerdo a lo que señalaban algunos opinólogos, cómo se le mete pueblo a la democracia, cómo se define o cómo se sabe con certeza qué pide la mayoría de la población, qué método permite conocer el clamor popular,
¿Qué significa que se vayan todos? Estas eran las preguntas que dejaban en el tablero las expresiones que se producían a nivel general. Un fenómeno que estaba asociado a esta situación era el transfugismo, que trae consecuencias tanto a nivel del funcionamiento del Parlamento como la relación entre el gobierno y el Congreso, y también una expresión del carácter individual de la manera en la que se materializa la representación, en particular que se advierte cuando existe una onda de desaprobación popular y la perspectiva de las nuevas elecciones, para lo cual los congresistas tratan de desafiliarse del partido en el que llegan al Congreso y pasan a otro que les pueda favorecer. Posteriormente, esto ya es más reciente, dentro de la lógica de la vacancia presidencial, los medios de comunicación señalaban cómo era que habían votado las diferentes bancadas en relación con la admisión de la moción de vacancia y cómo había cambiado el voto de cada una de las agrupaciones parlamentarias para definir la decisión final si se vacaba o no vacaba al presidente de la República. Habían cálculos en el sentido de que, por ejemplo, el cambio de votos a favor sumaban 64 votos entre la admisión y la votación por la aprobación, 45 votos el cambio en contra y 28 votos por la abstención. Hay un cambio. Es cierto que la admisión exige una valoración diferente a la aprobación. Sin embargo, puede también advertirse que hay una variación en cuanto al sentido de apreciación de las causales para la vacancia. Las preguntas que circulaban en los medios de comunicación era cómo se explicaba la sorpresiva alta votación contra la vacancia, y se señalaba que habían 5 alternativas. Vizcarra convenció, Pereira, el abogado del señor Vizcarra, convenció, se decidió esto por una inclinación de alguna forma u otra en las encuestas, se definió porque había mayor presión de los medios de comunicación y de las redes sociales, o había alguna otra causa oculta. La pregunta que había detrás ¿es el miedo al vacío y la desconfianza en los medios institucionales que la Constitución precisa para la sucesión en el cargo presidencial? ¿Se debió a esta desconfianza en los caminos que la Constitución reconoce para los casos en los que debe ser vacado el presidente de la República por una incapacidad moral? Deficiencias de liderazgo, indisciplina partidaria, sumisión mediática, imperatividades demoscópicas. Todas estas son las preguntas que llegaban a cuestionar el papel que tenían los representantes en la definición de los principales problemas que eran de concernimiento público en la comunidad. Veíamos también que en los medios de comunicación circulaban sospechas, hipótesis respecto al rol que cumplen los medios de comunicación en la proyección del favoritismo o, al contrario, de la crítica a las posiciones del gobierno. Y se afirmaba, por ejemplo, cuál era la cantidad de dinero que invertía el Estado en la publicidad estatal. Por lo tanto, un vínculo y un interés económico entre los medios de comunicación y las posiciones que tenían los medios para favorecer posiciones del gobierno y en contra del Congreso. Entonces, finalmente la pregunta era si es que las ganancias de corto plazo, que era Vizcarra, eran menores que las ganancias de largo plazo, que como era ganar la presidencia el año 2021. Frente a esta situación, recientemente, el día 4 de octubre, anteayer, circuló una encuesta de Ipsos Apoyo, donde señalaba que el 69% de los encuestados consideraba que el actual Congreso es peor que el anterior. Se encuestó a 170 personas, entre funcionarios públicos, autoridades electas, políticos, intelectuales, empresarios y periodistas, los cuales afirmaban que en un 70% desaprobaba firmemente la gestión del actual Congreso. Un 19% señalaba que solo lo desaprueba y apenas un 3% indicó su aprobación. Frente a este escenario, las preguntas son ¿a qué se puede deber, de acuerdo a estas hipótesis, que los congresistas no cumplan, de acuerdo a la versión nuevamente que proyectaban en la opinión pública
las empresas de los medios de comunicación, así como las encuestadoras de opinión, a qué podía deberse el descontento con la participación de los congresistas. La cuestión era determinar qué tipo de incentivos existen como motor del desempeño y de la acción parlamentaria. Y dentro de esos incentivos se podían mencionar tanto el interés de los congresistas por tener viajes de representación al interior del territorio, asistencia a eventos en el extranjero, oportunidades de lograr mayor visibilidad funcional o representativa, ocupar puestos de vocero en el grupo parlamentario, inclusión en comisiones preferentes, ordinarias, investigadoras o especiales, ocupar cargos directivos en el pleno o en las mesas de las comisiones, oportunidades de optimizar la cercanía con el electorado o el privilegio de obtener beneficios personales en la carrera personal antes que en la carrera y disciplina dentro del partido político. El segundo tema que debo abordar es el sistema en el que opera el descontento. Ya hemos visto este perfil gráfico, ya tenemos la evidencia de lo que se afirma, de lo que se dice, de lo que se sospecha, de lo que se supone que es lo que motiva la conducta representativa de los señores congresistas. Veamos ahora cómo es que existe un sistema que supone un entorno en el que se flagela el sistema representativo. En primer lugar, podemos ver que el actual estado en el que nos encontramos es un estado que ha empezado su desarrollo a partir de un nivel mediático. Hemos reemplazado sucesivamente diferentes tipos de estado en el Perú, empezando con el estado colonial, que fue reemplazado por un estado republicano u oligárquico. El estado oligárquico fue reemplazado por un estado de partidos. El estado de partidos, a su vez, ha pasado a ser reemplazado por un estado imagocrático, es decir, cuál es la imagen que se proyecta en la ciudadanía respecto de la cual la población lo respalda o no lo respalda gracias al impacto y a la influencia que tienen los medios de comunicación. Por eso es que se le llama un estado mediático. La pregunta es, frente a estas crisis que han dado lugar a cambios de tipo de estado, frente al estado colonial, el republicano, el oligárquico, el estado de partidos, etcétera, ¿qué es lo que va a suceder a este estado mediático? Estamos ante una situación de ineptocracia funcional respecto de nuestros gobernantes. ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño funcional del Estado peruano? En primer lugar, uno de los más importantes factores que genera la erosión y el debilitamiento del Estado nacional es la globalización. El segundo factor que incide en la permanencia de los poderes fácticos que concurren en el Estado es el mercado. El mercado trae agentes como los medios de comunicación, como la iglesia, como las Fuerzas Armadas, como los intereses económicos, como los intereses laborales, concurren y pretenden influenciar en el Congreso y en el Estado, más allá del solo proceso de la elección que se produce cada 5 años en el Perú. El tercer factor es la debilidad estructural de los partidos políticos que son afectados por una cultura de polarización y el discurso antipolítica, es decir, un mismo patrón de consumo. Todos consumen lo mismo, a nadie le interesa preocuparse por factores que trasciendan su propio interés individual. El cuarto factor es el desfase y el desalineamiento del sistema electoral. El sistema electoral no responde correctamente a las expectativas y a las necesidades de representación que tiene la población. Y eso genera en gran parte ignorancia, inconsciencia, pasividad y conformismo ciudadano que no tiene una actitud crítica respecto de las limitaciones que genera el sistema electoral. En quinto lugar, tenemos las disfuncionalidades del régimen de gobierno y esto está asociado con una cultura autoritaria o autocrática. Ustedes ven con mucha facilidad cómo la población tiende a favorecer las posiciones del gobierno antes que las posiciones del Parlamento. Ya acabamos de ver en la primera parte de esta exposición cómo había un alto porcentaje de la población que concebía el rol del Parlamento como desaprobatorio. Y por último, el otro factor es el de las ineficiencias organizacionales del régimen parlamentario que se ha agudizado con lo que le podríamos llamar el amateurismo representativo, lo cual tiene que ver con el impedimento que se ha generado con la última reforma constitucional relacionada con la irreelegibilidad
en el mandato de los congresistas. Tenemos otros factores que podríamos mencionar de dos tipos, los factores remotos y los factores próximos. Podríamos mencionar tanto el decaimiento de la naturaleza física y la intensividad tecnológica de la virtualidad, la concepción de lo político como mercado de opciones diferentes, de pluralidad de intereses y de preferencias individuales, las limitaciones matemáticas inherentes a las fórmulas y mecanismos de agregación de preferencias e intereses. Podemos mencionar factores próximos como los efectos del desconocimiento popular y de la ignorancia mediática y política de las restricciones y límites de la representación. Estos niveles de ignorancia o desconocimiento tienen que ver con cómo funciona el sistema electoral y cómo funciona a nivel operativo el sistema del régimen político. Y podemos mencionar otro tipo de factores como la incomunicación de las cuentas a la comunidad, es decir, la traición del compromiso y el rol de mediación que cumple el representante. La tercera parte de mi exposición es la necesidad funcional de la indemnidad representativa. En la primera parte hemos visto esta experiencia dolorosa que lleva a reconocer que el pueblo vive un descontento masivo respecto del carácter representativo de nuestro régimen político. No lo acepta, no lo reconoce. Y en este desconocimiento se generan imágenes críticas que llegan hasta el cinismo y al desafecto agudo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son las condiciones para la afirmación del origen popular del poder en nuestro régimen republicano. Es decir, tenemos que regresar sobre los orígenes. Ya hemos visto que hay descontento, ya hemos visto cuáles son esos factores macro que afectan el funcionamiento del régimen representativo de diverso tipo, factores próximos, factores remotos, factores como la globalización, factores como la McDonaldización, la cultura de la antipolítica, el amateurismo representativo, etcétera. La pregunta es, frente a este contexto, ¿cuáles son los principios inherentes al régimen representativo que deben prevalecer para que nuestro modelo de régimen republicano y democrático no decaiga independientemente de que es objeto a nivel mediático, a nivel demoscópico y a nivel popular, en gran parte como consecuencia del desconocimiento de las limitaciones inherentes a un sistema de democracia representativa? ¿Por qué indemnidad y por qué inmunidad parlamentaria? Tenemos tres factores muy importantes. El primero, por la legitimidad popular. Debe protegerse la voluntad popular que se manifiesta en el sufragio. Si creemos que la decisión del Estado se toma a partir del voto de los electores, del pueblo, tenemos que proteger esa voluntad popular. ¿Cómo queda protegida la voluntad popular que se expresa en el sistema electoral a través del sufragio? En segundo lugar, la sostenibilidad de la convención. A las 10:30 voy a estar en la oficina, es que me agarró un... Sí, estoy Por favor, colegas congresistas, apagar los micros mientras estoy llamando la exposición de nuestro Estado. Rolando, tu micro. Estoy en la sesión de comisión ahorita que empezó. Colegas congresistas, por favor, sírvanse a apagar los micrófonos. Usted dirá si... En este caso, puede usted seguir, doctor. Gracias. ¿Continúo, señor presidente? Sí, adelante, doctor. Con las disculpas del caso. Gracias. La segunda razón por la cual permanece la indemnidad y la inmunidad parlamentaria es por la sostenibilidad de la Convención Constitucional. La Constitución es la que reconoce la necesidad de contar con mecanismos de protección de la voluntad popular y, por lo tanto, la Constitución constituye, a través de la indemnidad y de la inmunidad parlamentaria, la garantía del mantenimiento del carácter representativo de nuestra democracia.
desconocer que la inmunidad y la indemnidad parlamentaria son una garantía de la democracia representativa, deja sin sustento el tipo de régimen político que estructura nuestra vida política. Y en tercer lugar, la autonomía organizacional en el Estado. Para que la Asamblea tenga una identidad corporativa, es decir, para que la Asamblea pueda funcionar de acuerdo a un patrón de estabilidad organizacional, esta Asamblea debe mantener su identidad, y la protección de la identidad empieza con la protección de la voluntad popular, porque así lo dispone la Constitución. ¿Cuál es el perfil básico de las prerrogativas? Podemos hablar de la naturaleza, de la utilidad y del objetivo de las prerrogativas. La naturaleza, porque es una excepción en el Estado democrático que sirve para garantizar la permanencia y la participación de la voluntad popular en los actos del Estado. La utilidad, ¿cuál es la utilidad de las prerrogativas? Impedir la afectación indebida de la decisión del pueblo en las elecciones por enemigos o por intereses que puedan tratar de distorsionar o de desviar la vigencia de la voluntad que se expresa en un proceso electoral. Y en tercer lugar, el objetivo, que es asegurar la libertad del desempeño del representante del pueblo en el ejercicio de las funciones que cumple en el Congreso en representación de quienes lo eligieron. Este es el bien que se protege con las prerrogativas. La protección de la decisión que toman quienes ganan en las elecciones y tienen el derecho a quedar representados a través del acto electoral. Entonces, ¿cuáles son las exigencias de la operatividad funcional de las prerrogativas? En primer lugar, su función es favorecer el ejercicio libre de la tarea del representante para impedir que los enemigos de quien representa al pueblo se desvíe de la misión representativa. En segundo lugar, quien representa la voluntad popular no debe ser obstruido en la obligación que asume de controlar el uso del poder por los intereses de quienes son incomodados con su trabajo de fiscalización, sea el gobierno, rivales políticos, o sean quienes el representante investiga o denuncia durante el cumplimiento de su mandato. Y en tercer lugar, la tercera exigencia operativa de las prerrogativas es la protección de la voluntad popular que deben ejercerla quienes la representan, porque la excepción asume la necesidad del tratamiento motivado, pero diferenciado, desigual y exento de neutralidad. Exento de neutralidad. Existen intereses en los representantes, no están exentos de intereses, tienen intereses, y esos intereses suponen la afirmación y la protección de valores que son los que define la propia Constitución, y esos valores son la identidad corporativa de la Asamblea en la cual ellos tienen pertenencia por mandato del pueblo. El cuarto tema de mi exposición es la desvaloración de la indemnidad y el contexto adverso de su incomprensión. Es decir, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo opera el minado y el sabotaje del régimen representativo? ¿Qué se argumenta en contra de la inmunidad? Los argumentos en contra de la inmunidad, que son los que viene estudiando la Comisión de Constitución en el Congreso, los principales argumentos en los proyectos sobre los cuales tiene que dictaminar la Comisión de Constitución para verificar cómo se afecta la inmunidad parlamentaria, son 4. En primer lugar, se habla del porcentaje reducido de levantamientos autorizados. Se dice que se llega a un 8% del total de pedidos que llegan al Congreso a través de la Corte Suprema. En segundo lugar, se habla de la desigualdad en el régimen democrático. En tercer lugar, se habla de las dificultades agregadas en la administración de justicia. En cuarto lugar, se habla de la ausencia de independencia en la evaluación de los pedidos de levantamiento. Frente a estos 4 argumentos también existen respuestas. En primer lugar, frente al porcentaje reducido de levantamientos autorizados, como ustedes lo verificarán cuando les lleguen los pedidos de levantamiento de inmunidad, ustedes
no van a tomar decisiones en función del cálculo que harán respecto a cuántos pedidos de levantamiento de inmunidad les ha llegado, están dispuestos a otorgarlo, porque el número en sí mismo no dice nada. Lo que ustedes hacen es evaluar el contenido de los pedidos y a partir de esa evaluación es que toman sus decisiones. No se mide correctamente el uso de la inmunidad parlamentaria solo a través de los números, porque bien podría ocurrir que de la cantidad de pedidos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, un número tan reducido como solo el 8% merezca el levantamiento de la inmunidad, sea de proceso o de arresto. Es posible que hayan fallas, eso es innegable, es una actividad humana rodeada de intereses y de presiones, pero más allá de eso, el solo criterio del porcentaje es insuficiente para calificar o para descalificar el mantenimiento de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. En segundo lugar, frente a la desigualdad en el régimen democrático, la respuesta es que la diferencia es necesaria para garantizar la voluntad popular. No puede prevalecer el principio de que el poder del Estado emana de la voluntad popular si esta voluntad popular no queda protegida. La protección es una garantía que la Constitución reconoce para que prevalezca el principio de que las decisiones en el Estado se toman a través de la voluntad popular que tienen los representantes a quienes el pueblo elige. En tercer lugar, las dificultades agregadas en la administración de justicia. Se afirma que debido a la inmunidad parlamentaria se impide que el sistema de administración de justicia cumpla con su rol y por lo tanto, si se eliminara, se agregaría mayores capacidades en el sistema jurisdiccional para efectos de adjudicar justicia cuando corresponde. Esa es una incidencia supuesta que en realidad es mínima y es reducida frente a la inmensa carga de trabajo que tiene el Poder Judicial para definir cuáles son las inconductas respecto a las cuales hay que sancionar a las personas, frente a la inmensa cantidad de casos que conoce el Poder Judicial, el número de denuncias constitucionales, de denuncias para el levantamiento de la inmunidad es mínimo, es ínfimo. Por lo tanto, no es el argumento decisivo para decidir que se anule o no la inmunidad parlamentaria. Y por último, respecto a la ausencia de independencia en la evaluación de los pedidos de levantamiento de la inmunidad, sea de proceso como de arresto, lo correcto es reconocer que existe una subjetividad operativa de los congresistas. Ningún congresista puede operar a nivel neutral, no son subjetivamente neutrales, pero no se puede confundir la inexistencia de neutralidad subjetiva con el principio respecto del cual es exigible la imparcialidad objetiva, la cual se manifiesta a través de los argumentos y de la evidencia que se proporciona en los informes o en los dictámenes de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad cuando se califica o se descalifican los pedidos que llegan del Poder Judicial. Vemos otro factor importante en este contexto, como es el reconocimiento de los porcentajes que tiene en nuestro sistema constitucional la cantidad de votos como factor decisivo para afirmar el carácter representativo de nuestra democracia. Si observamos los diferentes procesos electorales que ha tenido el Perú desde el año 1993, que es cuando se aprueba la Constitución, hasta las últimas elecciones del año 2020, vamos a ver un denominador común. Ustedes van a poder observar que, así como en el referéndum de 1993, el pueblo votó a favor del sí, con el 52% de los votos. Este 52% de los votos a favor de la aprobación de la Constitución del año 1993 equivalió a solo el 33.52% de los electores. Esto quiere decir que hay aproximadamente 67% de los electores de entonces, que eran más o menos 11.620.000, no estaban a favor de la aprobación de la Constitución del año 1993. Es decir,
a favor de la Constitución era solo poco menos del 34%, pero más o menos la diferencia, que era 70 y tantos por ciento, no estaban 60 y tantos por ciento, 66%, no aprobaban la Constitución. Ese es un dato importante. En segundo lugar, vemos las elecciones parlamentarias del año 1995, cuando triunfa en las elecciones el partido Cambio 90, Nueva Mayoría, con el 51.1% de los votantes, que equivalía solo al 18.49% de los electores. Es decir, más del 81% de los electores. No obstante, los 67 escaños respecto de los que existían entonces, solamente el 18.49% de los electores se manifestó a favor de Cambio 90, Nueva Mayoría. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente el 82% de los electores que no coincidía con la opción de Cambio 90 y Nueva Mayoría. Estos datos, que los medimos en función del porcentaje de electores, será decisivo para poder comprender luego por qué es que se tiende a aprobar o a no aprobar al Congreso y por qué es que este es el argumento a partir del cual se influencia en los medios de comunicación para desacreditar y generar el descrédito y el desafecto por el Congreso. De igual manera, en las elecciones parlamentarias del año 2006 al 2011 fue el periodo del partido aprista. El partido aprista obtuvo el 20.59% de votos emitidos respecto de los 10.753.000. Y este 20.59% de los votos equivalía al 13.42% de los electores. En ese entonces, los electores eran 16,5 millones. Si son 13.42% de electores, estamos hablando de aproximadamente el 86% de la población que no estaba a favor del partido mayoritario en el Congreso. De igual manera, periodo 2011-2016, que fue el periodo en el que el señor Ollanta Humala. Gana Perú fue el partido con mayor cantidad de votos y estos votos equivalían al 16.27% de los electores. Démonos cuenta de la diferencia respecto del total de electores registrados, que en ese entonces eran poco menos de 20 millones de peruanos. Aproximadamente el 85% no estaba a favor de Gana Perú. De igual manera, podemos ver en el actual periodo del cual ustedes son parte. Si tenemos en consideración el número de votos que han alcanzado en la alianza Acción Popular, Podemos Perú, APP y Somos Perú, el total de votos de estos cuatro grupos parlamentarios son aproximadamente 12%, 15%, no pasa el 15% del total de los electores. Por lo tanto, estamos hablando de más o menos el 85% de la población que no se identifica con la mayoría generada por 4 grupos parlamentarios. Vemos en este cuadro con mayor claridad cómo la Alianza Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, llega en total al 32.65% de votos válidos, que equivale a 19.48% de los electores. Es decir, quedan fuera de las preferencias del electorado más o menos el 80.52% de favor del Congreso. ¿Qué nos está diciendo este esquema? La mayoría parlamentaria es insignificante respecto del número de electores que tienen una opción distinta. El 80.65% del electorado tenía una opción distinta a Fuerza Popular el año 2016. Y en el Congreso 2020-2021, la Alianza Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú tenían el 80.52% del electorado en contra de sus opciones. En las elecciones de 2016, el 49% del electorado quedó sin representación en el Congreso como consecuencia de la valla electoral.
Y en las elecciones del 2020, el 60% del electorado tampoco tuvo representantes en la Asamblea. La inadecuada integración de entre el 50 y el 60% del electorado es obviamente caldo de cultivo de la falta de respaldo en la ciudadanía y del descrédito y debilitamiento del Congreso. En esta diapositiva podemos ver cuál es el promedio porcentual de la aprobación anual del Congreso entre el periodo 1993-2020. El promedio de aprobación anual es del 24.4%. Los picos más altos son los que ocurrieron en el año 1995 con el 48% de aprobación anual. Y los picos más bajos son los que se han expresado en el año 2005-2006, en el año 2013-2014. Démonos cuenta que si el promedio de estos últimos años, 2005-2006, 2013 a 2015, es del 10%, si el promedio es 10% en el año, esto quiere decir que han habido muchos meses en los cuales la aprobación del Congreso ha sido inferior al 10%. El quinto y último tema que pretendo compartir con ustedes es el relacionado con la indefensión de los supuestos convencionales de la democracia representativa. Y en este punto, mi posición debe revelarles a ustedes que me encuentro en una situación en la que estoy interpretando el sentido de los actos y de las decisiones del Congreso en general, pero de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria en singular y en particular, porque ustedes son en quienes se fija la población cuando mide, cuando valora si el Congreso actúa de manera correcta, regular y constitucional o si incurre en excesos o en abusos. Entonces, la mía es una interpretación del sentido de actos y decisiones de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria en especial. En segundo lugar, la mía es una intervención que tengo en este momento ante ustedes, con la que de alguna forma pretendo poner en el tapete, y mover y no dejar intacta la conducta y la actitud de los representantes frente a la prerrogativa que ustedes administran. Ustedes, los 15 miembros de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, son quienes administran este bien constitucional, que es la prerrogativa necesaria para que se afirme el carácter representativo de nuestra democracia y de nuestro régimen político. En tercer lugar, mi posición también frente a este tipo de enfoque es que desde este enfoque trato de abrir, de soltar y de desanudar procesos en desarrollo que lo es a una posición de ambivalencia, porque naturalmente ustedes, como congresistas, también son objeto de presión externa a la vez que de su propia conciencia. Entonces, lo importante es reconocer que ustedes están en esta situación de ambivalencia y que les lleva en algunos casos a vivir dramas frente a los cuales tendrán que tomar decisiones. Y por último, ustedes también percibirán que de este enfoque, de esta intervención que tengo, podrán deducir qué cosa es lo que pueden deducir de mí como sujeto que evalúa la importancia, la utilidad y la razón de ser de la inmunidad parlamentaria, régimen representativo. Quiero compartir con ustedes 9 aspectos que son los que llevan a la incomprensión del rol que tienen las inmunidades en general, pero del régimen representativo en particular dentro de nuestro sistema político. En primer lugar, lo que no podemos olvidar es que el régimen democrático en el que convivimos es un régimen democrático basado en una imperfección radical. Esta imperfección radical tiene que ver con el origen de la naturaleza representativa de nuestro régimen. Esta naturaleza representativa nace minada, y el minado de este carácter representativo y de esta fragilidad de nuestro sistema democrático tiene que ver con el reconocimiento
de que el ciudadano, el pueblo, desde el punto de vista real, es irrepresentable. ¿A qué me refiero con que el pueblo es irrepresentable? Lo que hago es comparar la relación que existe entre dos personas en el mundo natural, en el mundo civil, una de las cuales necesita ser representada por otra. Cuando uno necesita ser representado por otra persona, naturalmente lo primero que espera es conocer quién es esa persona y determinar si es que confía o si no confía. La pregunta es, ¿cuánto de conocimiento y de confianza es posible que se transmita a través de las elecciones? ¿Cuántas personas conocen efectivamente a los candidatos que son miembros de una lista de un partido político? Probablemente haya muy pocos que conozcan de manera efectiva, real y verificable a cada uno de los candidatos de los diferentes partidos políticos y votan por esa persona. Pero hay también muchos casos en los que las personas que conocen a un congresista votan por ese congresista y ese congresista no sale elegido. Entonces siempre se van acumulando factores desfavorables para la verificación de la relación de conocimiento y de confianza que debe existir entre el pueblo, entre el electorado y el representante. Somos irrepresentables porque el ciudadano no conoce y por lo tanto no puede tener confianza real y efectiva en la persona por la cual votan en los procesos electorales. Se trata de una ficción que se genera en una convención de carácter constitucional. Estamos ante una situación a la que podemos llamar el paraíso perdido. Hablamos mucho de que tenemos un sistema representativo, es cierto, pero tenemos que determinar cuál es la naturaleza, los límites y las fragilidades del sistema representativo. No podemos crearnos una fábula del sistema representativo. El sistema representativo no permite la representabilidad real. Es una representabilidad simbólica o ficticia, convencional. Creemos que somos representados, pero el creer que seamos representados y que asumamos el compromiso de la representabilidad no quiere decir que esa representación sea real. Será real, única y exclusivamente si quienes, al ser elegidos, se desempeñan como si fueran efectivamente los representantes. Si quienes detentan la representación no se desempeñan como si fueran representantes, sino que al contrario, asumen para sí el cumplimiento del mandato, independientemente del mandato simbólico y constitucional inherente al proceso representativo, obviamente se mantendrá el carácter irrepresentable de nuestra sociedad. Estamos entonces ante una situación en la que podemos o conseguir o reconocer que estamos ante el paraíso perdido, porque seremos irrepresentables, o ante la opción de que cabe la redención de nuestra falla original a través del desempeño de los representantes que se comportan y se comprometen con el sistema político como si fueran los representantes que no pueden ser, porque no tenemos la condición de la representabilidad como una base de nuestro régimen político. En segundo lugar, podemos hablar del artificio y la provisionalidad demiúrgica de la matemática electoral. El demiurgo era el dios que podía contactar la humanidad con la divinidad. La mano del demiurgo era la que permitía que los actos de la humanidad estuvieran contactados con los mandatos divinos. Estamos ante una situación en la que, debido a la matemática electoral, creemos que existen mínimos de representación. Creemos que la matemática electoral transforma la irrepresentabilidad en alguna representación razonable. Pero sin embargo estamos ante lo que podemos llamar las estrecheces de la representación representativa. Las estrecheces se manifiestan a través del reconocimiento que, por ejemplo, de los 24 millones de electores que somos actualmente, tenemos que pasar por un embudo. Los 24 millones de electores en el Perú no son representados por el Congreso. Solo el 40 al 50% de la población queda representada en el Congreso. El otro 60 o 50% no tiene acceso a la representación, se queda sin representante. Y dentro
de este 40 o 50% que sí tiene representación, tenemos que verificar que hay una mínima parte de ese 40% que es la que tiene la mayoría. Entonces, la matemática electoral no te asegura la representación de los 24 millones de electores, no te asegura la participación efectiva, no te asegura una cuota de representación y por lo tanto el gobierno representativo será limitadamente representativo porque matemáticamente también será imposible que los 24 millones de electores tengan representante en el Congreso, que de este 40 o 50%, además, no todos coincidirán con la posición de los electores. Hemos visto en los casos de los periodos previos, en los que aproximadamente entre el 13 y el 19% del electorado es el que coincide con la mayoría. Entonces estamos hablando de que puede ser que alrededor del 80 o del 85% del electorado no esté a favor de quienes han ganado la mayoría en el Congreso. Estas son las limitaciones inherentes a cualquier forma de representación democrática que se base en fórmulas electorales. En tercer lugar, sin embargo, a pesar de la dificultad que acabo de mencionar respecto a la exclusión que se genera respecto del 60 al 50% de la población que queda sin representante, sin embargo, la matemática electoral tiene una propiedad, tiene la propiedad de traer de la sociedad al Estado, de la sociedad a la asamblea, a un conjunto de personas que son una muestra suficientemente representativa de la población. Por eso es que muchos no están dispuestos a reconocer que quienes representan a la población son como la población, son extraídos de la población, no extraterrestre, no son marcianos, no son venusianos, no han venido de Saturno ni de Plutón, todos son del Perú, son una muestra representativa de lo que nosotros somos como peruanos. Las conductas de los congresistas son las conductas que se toman de la población. Los representantes representan a la población en este otro sentido, en un sentido generalmente demoscópico, porque nos traducen demográficamente quiénes somos como ciudadanos y nos trae el modelo de ciudadano al Congreso. Cuando advertimos que el Congreso tiene deficiencias o que tiene virtudes, lo que estamos advirtiendo es que quienes nos representan están representando los vicios y las virtudes que tenemos también como ciudadanos. En cuarto lugar, podemos advertir las insuficiencias políticas de la matemática demiúrgica. Es decir, estamos ante una exclusión tangible del electorado. Estamos hablando de la exclusión de minorías que finalmente terminan siendo mayorías. Y por eso es que luego se explicará, hay altos niveles de no aprobación del comportamiento, el desempeño y del funcionamiento del Congreso y de los congresistas. En 1993, como hemos visto previamente, el 66% del electorado no votó por el sí para aprobar la Constitución del año 1993. El 66% de la población no votó por el sí. No quiere decir que votara por el no, simplemente no estaba en el texto constitucional, no lo aprobó. En 1995, el 81% no votó por cambio 90, nueva mayoría. En 2006, el 85% no votó por el APRA. En 2011, el 86% no votó por Gana Perú. En el 2016, el 81% no votó por Fuerza Popular. Y en el 2020, el 81% no votó por la alianza mayoritaria en el Parlamento. Estamos hablando entonces de exclusiones que van minando la creencia y el compromiso con el funcionamiento del régimen democrático. Si la exclusión no soporta, no se hace cargo, no se responsabiliza, no se compromete con lo que significa el no haber ganado una elección y carecer, por lo tanto, de representación, esta ausencia de compromiso, esta ausencia de vivencia de la naturaleza débil de nuestro régimen democrático, naturalmente lleva al descrédito, lleva al desafecto, entre otras cosas, o porque no se conoce o porque se prefiere no reconocer las limitaciones del sistema.
En quinto lugar, podemos hablar de los francotiradores y las víctimas del artificio representativo. Hay excluidos y hay advenedizos que con conciencia o sin conciencia sacan su tajada y sabotean la convencionalidad representativa. La Constitución dice que el nuestro es un régimen representativo y la matemática electoral nos define las limitaciones de este régimen representativo. Pero quienes quedan excluidos en las dimensiones que acabo de mencionar pueden complotar con intereses ajenos a quienes representan efectivamente el pueblo para que se desacredite y se generen espacios de discordia y de desentendimiento con quienes deben cumplir la misión representativa que el sistema y que el modelo constitucional les asigna a los representantes. Entre 1993 y el 2020, solo el 24% de la población aprueba la gestión del Congreso. En promedio, el 76% de la población no aprueba el Congreso en el periodo comprendido entre el año 1993 y el año 2020. Hay picos que hemos visto, como el del año 1995, el pico más alto, con el 48% que se ha aprobado. Pero también hay picos muy bajos que pueden ir mucho más, más allá del 10%. Puede haber momentos en los que el Congreso solamente haya sido aprobado por el 8% de la población, pero en promedio el 76% de la población entre 1993 y el año 2020 no lo aprueba. La pregunta es, ¿esta no aprobación es un factor que se mide solo o es porque existen intereses que influyen en el condicionamiento de la colonización de la voluntad popular para que rechace el comportamiento de los representantes? ¿O es un factor genuino, auténtico, neutral, que lleva a que la población se pronuncie de manera ingenua respecto de la no aprobación del Congreso? Los impactos ilegítimos del ataque indiscriminado contra la democracia y la representativa es otra de las características del funcionamiento en la dinámica de nuestros representantes. El desafecto, la indiferencia, el cinismo político del elector desavisado es un factor importante para el descrédito del Congreso. Ya hemos visto que el 69% considera que el actual Congreso es peor que el anterior. Y también hemos visto en las redes sociales que hay quienes proponen que haya que jalar la palanca del inodoro para deshacerse del Congreso. Esta indiferencia, este desafecto que lleva al cinismo político, se complotan con electores desavisados que, careciendo de cultura política, careciendo del conocimiento elemental sobre el funcionamiento de nuestro régimen democrático, impiden que se ejerza el mandato conforme a las reglas que tenemos para mantener la democracia representativa. En séptimo lugar, el efecto del ataque en el régimen de inmunidades genera la posición de que se convierta la virtud de la prerrogativa en un montaje que avala la desvergüenza. Es decir, imputa a los congresistas la condición de agentes precarios de la representación. Se imputa a los congresistas el calificativo de que, siendo representantes, no representan a nadie. Y esto tiene que ver con un montaje que se va armando a través del complot y de intereses que sabotean la naturaleza del sistema representativo, pero que es coadyuvado, es afirmado, no los desempeños deficientes que puedan existir en el funcionamiento del sistema representativo. El efecto del ataque en el régimen de inmunidades es generado por los excesos en los que incurren los congresistas. La insuficiencia de desempeño como refuerzo de la ilegitimidad y del ataque antidemocrático es otro factor adicional. Y esto tiene que ver con las incompetencias de quienes ocupan puestos representativos que les impide defender la posición del Congreso. La incompetencia agrega y centra la crítica para desnaturalizarla y eliminarla. El carecer de argumentos que permitan justificar
el rol del representante, el rol de las inmunidades, el rol de la indemnidad parlamentaria frente a la población, que la población se quede sin argumentos para poder seguir creyendo en el carácter representativo del Congreso. Y por último, el último factor es las deficiencias de diagnóstico y la ausencia de defensa minan el régimen representativo. La representación no se reconcilia con la legitimidad de su posibilidad representativa. El régimen representativo es posible, pero para que lo sea es necesario que los medios de comunicación reciban los argumentos de los propios congresistas, que expliquen, que den cuenta, que argumenten y que sustenten justificadamente, que motiven la razón de sus actos. Si no existen argumentos, justificación, motivación con los cuales los congresistas sustenten adecuada y razonablemente ante los medios de comunicación, se carecerá de indicadores apropiados para valorar correctamente cuál es el sentido de las conductas que tienen dentro del sistema representativo. Con estas palabras doy por concluida mi exposición, señor presidente. Quedo a disposición de ustedes si es que tienen algunas preguntas. Muchas gracias, doctor César Delgado. De verdad, ha sido una exposición que nos ha puesto en contexto todos los factores que precisamente tienen que ver con la inmunidad parlamentaria. Muy bien, a los colegas que deseen formular sus preguntas pueden solicitar la palabra a través del chat. Tiene la palabra el congresista Pantoja Calvo. Por intermedio suyo, presidente, realizar las siguientes preguntas. Doctor Delgado, reiterando mi felicitación por su exposición. Usted es un hombre de derecho, especialista y muy destacado en derecho parlamentario y con muchos años de experiencia en el Congreso. Usted, como lo ha explicado bien, ha comentado que la inmunidad protege la libertad de actuación de los congresistas y al mismo tiempo garantiza la autonomía de este poder del Estado ante posibles intromisiones de otros poderes del Estado. En tal sentido, doctor, me gustaría preguntarle, ¿qué relación existe entre la inmunidad parlamentaria y el principio de separación de poderes? ¿Se puede desligar un concepto del otro o rompería la esencia y autonomía del Congreso con este ente de control político? Y como última pregunta, doctor, aprovechando que usted está presente en esta comisión tan importante, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la doctrina de los organismos internacionales sobre la inmunidad parlamentaria? Por ejemplo, ¿ha habido algún pronunciamiento de la Unión Interparlamentaria Mundial sobre este caso peruano? Gracias, presidente, y gracias, doctor Delgado. Gracias, colega congresista. Vamos a cederle ahora el uso de la palabra al congresista Benítez Aburto. Muchas gracias. También para hacerle la pregunta al expositor, al doctor César Delgado Güembes, si el ausentismo de los electores en los diferentes momentos de elecciones que hemos tenido en el país, ¿cómo podemos interpretarlo? ¿Es una voluntad concreta contra la opción política en la carrera electoral o es una manifestación específica contra una determinada corriente mayoritaria? Me interesa conocer porque los ciudadanos tienen un alto ausentismo en las elecciones cuando se asisten a votar, porque eso nos puede preocupar, si tiene una legitimidad del sistema o cómo hacer para promover ese interés político en la ciudadanía. Tal vez el doctor César Delgado nos puede ilustrar cuánto contribuye a ese ausentismo político el comportamiento de la clase política que llega al Parlamento. Todo ello, por supuesto, nos interesa conocer si la inmunidad tiene una justificación válida desde la mirada de la población, de la mirada de la ciudadanía. Esa sería mi pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el doctor César Delgado es especialista en derecho parlamentario y tiene varias publicaciones, tengo entendido, que seguramente son de lectura necesaria para poder fortalecer también el trabajo parlamentario y más aún de esta comisión. Yo quería formularle otras preguntas. Una primera interrogante: en un sistema parlamentario que ofrezca mayor participación a la ciudadanía,
para cambiar a sus representantes políticos ayudaría a mejorar la actual situación perdida, o bueno, que ha perdido legitimidad. Ese es como primer interrogante, ¿no? ¿En qué podría contribuir un sistema bicameral a que se fortalezca el sistema de representación? Y una tercera pregunta es, ¿la argumentación objetiva e imparcial en la evaluación de los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria, en qué medida ayudaría a recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de representación? ¿Podemos lograr esto si dicha evaluación se sigue manteniendo al interior de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria? Bueno, esas son tres de las interrogantes que quería también manifestar en esta comisión. Vamos a hacer el uso de la palabra a nuestro invitado para que pueda absolver las preguntas y hacer quizá algún comentario sobre las mismas. Adelante, doctor César. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, en cuanto a la pregunta que formula el congresista Pantoja Calvo, es innegable que la inmunidad parlamentaria es parte del principio de separación de poderes, precisamente para evitar que uno de los poderes afecte el cumplimiento de un principio constitucional, como es que el poder emana de la voluntad popular, es que se justifica que el Congreso tenga esa inmunidad. De la misma manera que también cabría afirmar que el tratamiento que se le ofrece al presidente de la República en nuestra Constitución, como por ejemplo con el artículo 117 de la Constitución, que señala que el presidente solo puede ser acusado durante su periodo constitucional por impedir el funcionamiento del Congreso, por no convocar a elecciones, etcétera. Esta es una prerrogativa que solamente le afecta al presidente del Congreso y que se justifica por el principio de separación de poderes. Por eso es que, de alguna manera, si hablamos de la relación entre la inmunidad parlamentaria y el principio de separación de poderes, también debemos afirmar que no solo la inmunidad parlamentaria, sino otras prerrogativas constitucionales distintas al principio de igualdad son las que afirman la importancia del régimen republicano. Para que el régimen republicano prevalezca, es decir, para que los gobernantes y los representantes cumplan con la misión que les encomienda el pueblo, es necesario que existan las desigualdades que llevan a permitir que el cumplimiento de las funciones se cumplan. Entonces, no es indiferente el régimen de prerrogativas en general y de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria en particular, no es indiferente respecto del principio de separación de poderes, para mantener la proscripción de la concentración de poder. Para impedir que el poder se concentre, es necesario que la autoridad representativa cuente con espacios privilegiados para que se consolide y se afirme la decisión que el pueblo toma a través de las elecciones. Entonces, no es indiferente. En segundo lugar, el propio señor congresista Pantoja Calvo pregunta si es que existe en la Unión Interparlamentaria Mundial algún tipo de pronunciamiento respecto a la permanencia o la modificación de la inmunidad parlamentaria. En general, la Unión Interparlamentaria Mundial lo que suele hacer es realizar informes descriptivos sobre las distintas realidades en cada uno de los países. No tiene carácter prescriptivo, tiene carácter descriptivo. Describen lo que ocurre. Probablemente sus miembros tengan alguna creencia en particular, pero debido a la naturaleza plural de este foro, la tendencia es a mostrar cómo es que funciona la inmunidad parlamentaria en las diferentes latitudes. No toman posición, se afirma cuáles son los principios en razón de los cuales existe, pero se respeta la decisión de cada uno de los países de mantenerla o de afectarla, disminuirla o aumentarla.
de acuerdo a cada una de las prerrogativas de los miembros de la Unión Interparlamentaria Mundial. Agradezco al señor Campos Villalobos las palabras que tuvo, y en tercer lugar la pregunta del señor Benítez Agurto, relacionada con el ausentismo electoral, si es que existe o no algún tipo de predisposición de la población respecto de las tendencias políticas. Es difícil afirmar en general si es que el ausentismo obedece a una sola razón. Ante lo que nos encontramos es ante un fenómeno claro. Del 100% de electores, que suman aproximadamente 24 millones, la tendencia reciente ha sido que aproximadamente 6 de los 24 millones no participan en las elecciones, por las razones que fuera. O sea, son 6, es decir, estamos hablando de la cuarta parte de la que ocurre a votar. Votan más o menos 18 de los 24 millones. De los 18 millones, solamente 11 millones alcanzan representación como consecuencia sea del voto blanco o viciado, que también es importante porque puede llegar a tener en total entre blancos y nulos, puede llegar a tener 4 millones de los 24 millones, es decir, una sexta parte. Pero aparte de los blancos y de los nulos, existe otra importante cantidad de electores que quedan sin representante como consecuencia de la valla electoral. Entonces, de los 24 millones, aproximadamente solo 11 millones tienen representante en el Congreso. Es más, o casi el 60% de la población que no tiene representante. ¿Esto a qué se debe? Se debe en parte al sistema, porque si lo que queremos es fortalecer los partidos políticos, una de las medidas elementales para el fortalecimiento es tener la valla electoral, que tiene como finalidad el consolidar posiciones políticas para evitar los excesos en la atomización y en la fragmentación del sistema político. Entonces, todo tiene su causa y tiene su efecto. La consecuencia del fortalecimiento de las posiciones políticas para reducir el margen de competencia dentro del sistema político tiene como correlato que mucha más gente puede quedarse sin acceso a un puesto representativo o a un representante en la asamblea. Entonces, veamos que hay quienes de manera deliberada vician su voto o tienen un voto en blanco. Es decir, estamos hablando de 4 millones de personas y estamos hablando también más o menos de 6 millones de electores que no concurren. En total estamos hablando de más o menos unos 10 millones de electores que no expresan su posición respecto de las opciones en juego. Más o menos 10 millones de los 24, nos quedamos con 14 millones. De los 14 millones, aproximadamente 3 o 4 millones no llegan a tener representante. Y dentro de los que sí llegan a tener representante, estamos hablando más o menos de 11 millones aproximadamente. De esos 11 millones también tenemos mayorías y minorías. Entonces, si sumamos toda la población que está en contra de la mayoría, podemos llegar a la conclusión de que probablemente más del 80% de los electores, estará en contra de quienes tengan la mayoría en el Congreso, sea un solo partido o sea una alianza de partidos. Por lo tanto, tenemos a un 80% del electorado, no de los habitantes, del electorado, que tenderá a caer mucho más fácilmente en la trampa de desacreditar el sistema representativo y de no respetar las decisiones que tome la mayoría. A la vez, si esas mayorías parlamentarias tan precarias como lo son, porque llegan probablemente al 15 o al 20% del total del electorado, con ese 15 o el 20% del total del electorado, pueden llegar a tener a más del 50% de los escaños. Entonces, el 19% del electorado, el 20% del electorado puede tener una mayoría superior a la mayoría absoluta en el Congreso. Por lo tanto, la responsabilidad que tienen quienes ocupan un puesto mayoritario es correlativa a la responsabilidad que tienen
quienes estando en la oposición tienen la obligación de respetar el principio de que quien ha ganado la elección tiene derecho a afirmar sus posiciones en el Congreso. Por más raro o extraño que resulte que quien tiene solo el 20% de los votos del electorado tenga derecho a más del 50% del número de votos en el Congreso. Es una cuestión que no es fácil de simplificar. Es reconocidamente una cuestión harto compleja. Por eso es que es importante que para que prevalezca el carácter representativo de nuestra república y de nuestra democracia, quienes integran la representación sean los primeros en comprender cuáles son las fragilidades respecto de las cuales ellos tienen que cumplir con su rol. Ustedes, sean mayoría o sean oposición, tienen que reconocer que el rol que cumplen no puede minar el carácter representativo de nuestra democracia, porque el sistema representativo es un sistema frágil, vulnerable, débil, y depende de que se reconozcan las reglas en razón de las cuales se producen estas paradojas, que es a las que me estoy refiriendo. En tercer lugar, el señor presidente, el señor Quispe, me hace 3 preguntas, de las cuales recuerdo 2. La primera, si es que el sistema parlamentario puede mejorar si es que se aumenta la capacidad de la participación de la población. En principio, para que el sistema parlamentario funcione, es importante reconocer que quien ocupa un puesto representativo tiene que cumplir con el perfil de competencias inherente al puesto representativo. Parte de ese perfil supone que no se desentienda el congresista de las tendencias que observan dentro de las circunscripciones que los eligen o de la propia representación nacional. Entonces, la mayor participación supone que el congresista tiene mayor obligación de estar en contacto con la población que lo elige. A partir de ese contacto es que obtiene información y esa información se procesa dentro del sistema representativo. Obviamente en nuestro sistema no tenemos un sistema de democracia representativa pura, por eso es que se reconocen modos alternos como la iniciativa popular, como la revocatoria del mandato o como el referéndum, que son modos de democracia semidirecta dentro de nuestro sistema político. Pero lo central es que más allá de las alternativas que nuestro sistema le reconoce a la población para participar de manera directa en las decisiones estatales, los congresistas, a partir de las competencias que deben tener respecto al funcionamiento de su mandato, tienen la obligación de mantenerse en contacto con las poblaciones. Y esto va tanto por el comportamiento de los diferentes despachos o de los grupos parlamentarios, como a través de las comisiones. Las comisiones, por ejemplo, tienen que contar con el apoyo de sistemas como la audiencia pública, por ejemplo. Las audiencias públicas permiten que se integre dentro de los estudios de las comisiones las perspectivas que tienen los agentes involucrados en una posición. Pueden ser tanto organismos técnicos, organismos estatales, organismos privados, como también pueden ser los sectores afectados. Un ejemplo concreto es la consulta previa. A través de la consulta previa, las comisiones también pueden tomar el pulso de las posiciones que tiene la comunidad, y de esa posición que recibe la comisión en las audiencias públicas, en las consultas previas, debe dejarse constancia en los dictámenes, razonando cuáles son las posiciones que tienen los agentes involucrados y cuál es la posición que sostiene la comisión en relación con los intereses de quienes se han expresado así en una audiencia o en una consulta previa. El segundo punto que menciona el presidente, el señor Quispe, es si es que estos mecanismos de participación podrían mejorarse a través, por ejemplo, de medios de participación como la revocatoria del mandato, o la renovación parcial, o la bicameralidad. La revocatoria del mandato no puede aplicarse de manera clara en la renovación de la representación, salvo que se cuente con un sistema
electoral basado en el distrito uninominal. Cuando tenemos un sistema electoral basado en los distritos multinominales, como en particular en el caso de Lima, que tiene 36 representantes, no se puede identificar qué congresista representa a Lima. Entonces, la revocatoria del mandato funciona cuando la población sabe quién es el representante que lo representa en los distritos uninominales o a lo más en los distritos binominales. Por eso es una ventaja que en nuestro sistema se apoye independientemente del principio de la representación proporcional que le da espacio a las minorías. Es importante que se evalúe, que se valore la conveniencia de pasar a un sistema de distritos uninominales de manera que exista mayor proximidad entre la población y quien la representa. Por otro lado, el sistema bicameral es una alternativa que puede ser útil para mejorar los niveles de representación de la población. Sobre este tema, debo exponer mañana ante la Comisión de Constitución a invitación de su presidente, del señor Chejade, y precisamente el tema es cómo es que la bicameralidad puede generarnos un sistema más eficiente, siempre y cuando se observen ciertas pautas o ciertas reglas. La bicameralidad en sí misma no garantiza nada, garantiza solamente si es que el diseño de la bicameralidad ha supuesto previamente la corrección de las imperfecciones que actualmente existen dentro de nuestro sistema unicameral. No se puede desconocer que el actual sistema unicameral no funciona correctamente. Primero, reconocimiento de las imperfecciones del sistema unicameral. Segundo, que el sistema bicameral no termine reproduciendo los errores del unicameralismo, porque si ahora la población está descontenta con nuestro sistema unicameral, teniendo un sistema bicameral, lo que vamos a hacer va a ser la depredación, la perversión de nuestro sistema representativo, porque en lugar de tener una cámara, tenemos dos cámaras con las cuales el pueblo va a estar descontento. Con esto daría respuesta, señor presidente, a las preguntas que usted se ha servido de formularme. Vamos a invitar al congresista Rubio Gariza que pueda formular su interrogante. Bueno, buenos días, señor presidente, gracias a la invitada también. Gracias por su exposición. Quisiera hacer una pregunta a base de lo que usted ha expuesto. La inmunidad parlamentaria actualmente se encuentra en crisis y según su punto de vista o su opinión quisiera cómo salvarla o ya es tiempo de prescindir de esta figura, porque ya veo que en otros países están cambiando, reformulando. Quisiera ver su opinión al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Rubio, permítame, pero dentro de mi exposición para mí ha quedado suficientemente claro que la inmunidad es necesaria. Yo no estoy de acuerdo con quienes sostienen que la inmunidad parlamentaria carece de sentido o que la inmunidad parlamentaria debe modificarse. Yo no creo que la inmunidad parlamentaria deba desaparecer y tampoco creo que la inmunidad parlamentaria deba ser una institución cuya gestión, cuya administración, cuyo manejo deba delegarse de manera que un órgano no representativo del Estado, como puede ser la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, asuma las funciones que le corresponde al Congreso mantener. La inmunidad parlamentaria puede ser que en otros países no exista o que la hayan debilitado. Mucho se cita la experiencia de otros países. El enfoque que yo pretendo realizar es, en particular, a partir de la experiencia que yo tengo dentro de nuestro sistema político. Tiendo a no fijarme en lo que pasa en otros países, no obstante que en muchos países puedan haberse hecho cosas muy buenas o cosas muy malas. No me interesa. Lo central es ver cómo funciona en el Perú y cómo se puede modificar lo que ocurre en el Perú. Y para eso es necesario contar con un diagnóstico apropiado. El diagnóstico consiste en determinar si es que la inmunidad es criticada y quiere eliminarse en razón de los malos desempeños que tienen quienes la administran, o si se trata de obedecer a las presiones externas que recibimos de los medios de comunicación o de las encuestas. Y eso, en el caso de ustedes en particular,
como miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, supone una actitud militante. En ustedes está la responsabilidad de demostrar que la inmunidad parlamentaria puede ser bien administrada, o de lo contrario, con el relajo con el que cumplan esa misión, también supondrá que ustedes se allanan a reconocer que el Congreso es una fuente de desvergüenza. Para mí es tan sencillo como eso. Los congresistas son quienes con su desempeño demuestran que las instituciones son necesarias para el cumplimiento de principios y de valores políticos y constitucionales que nuestra Constitución señala. Entonces, no creo que sea un criterio adecuado mirar afuera del Perú para ver cómo es que debemos orientar nuestra conducta. Para mí, más importante es que quienes deben vivir el mandato representativo caigan en cuenta que con la regularidad, con la constitucionalidad, con el carácter ético de su comportamiento, se demuestre a la población que se hace lo correcto. Y a partir de lo que ustedes hagan, tienen que justificarlo y tienen que fundamentarlo de manera imparcial en los dictámenes y los informes que ustedes evacúan. Presidente, muchas gracias. Saludar por su intermedio a nuestro invitado, quien ha tenido una participación importante a la altura de su formación, su experiencia y su servicio parlamentario que ha tenido en nuestro Congreso. Son importantes destacar los que no somos versados en derecho parlamentario. Hoy día tenemos labor parlamentaria. Podamos escuchar, podamos evaluar y podamos reflexionar. Yo siento vergüenza ajena que hay un posicionamiento técnico, legal, constitucionalista. Se replantea una pregunta de que cuál es la posición con respecto al tema de la inmunidad y la posibilidad de la presidencia de una institución jurídica tan importante para la democracia, para la actuación congresal, especialmente en los actos de fiscalización. Pero ahí estamos, dándole vuelta al tema con el propósito de justificar un posicionamiento que a la luz de los diferentes ponentes invitados tienen una posición clara. Sin embargo, queremos ver la realidad desde un punto de vista diferente y, como bien se ha dicho hoy día, obedece a un sector de los no representados. Es poco le debe interesar el desarrollo de nuestra patria, pero están en el momento cuando la agenda del Ejecutivo hace uso de sus medios, tratan de imponernos la agenda populista con el propósito de una confrontación de poderes legislativo-ejecutivo. En ese sentido y en ese antecedente, por intermedio suyo, señor presidente, ¿cómo ve usted, señor doctor, la situación del equilibrio de poderes hoy en día, ¿no?, entre ejecutivo y legislativo, cuando vemos que los medios de comunicación son una fuerza muy importante que que nos han impuesto en el Congreso, como la que hemos tenido y cuyo comportamiento obedece pues a los probablemente aquellos patriotas que no han sido representados, que forman seguramente parte de esos 13 millones, pues el 60% de los no representados. ¿Cómo actualiza usted, según el análisis suyo, señor doctor, el tema del equilibrio de poderes en tiempos inclusive de pandemia, en las cuales nosotros no tenemos la posibilidad de hacer una representación en curul, y no tenemos la posibilidad de poder hacer una gestión de representación tal cual el uso, la costumbre, la normatividad y el reglamento interno del Congreso y nuestra Constitución hubiese hecho lo posible para poder hacer o ejercer una mejor representatividad? Muchas gracias, señor presidente, y saludar una vez más la importante información de nuestro señor doctor invitado en esta importante reunión de trabajo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. En principio, el rol que cumple el Poder Ejecutivo no puede desatender la relación que existe entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El presidente de la República
tiene su mandato a partir igualmente del sistema electoral. Cuando el sistema electoral no le resulta favorable, como ha sido el caso en el periodo 2016-2021, en primer lugar, y de manera particular en el periodo 2020-2021, el presidente de la República tiene dos opciones básicas. La primera es la confrontación y la segunda es el mantenimiento de las reglas democráticas que llevan a buscar de conseguir respaldo dentro de la representación. No existen poderes autocráticos dentro de un sistema democrático. Cuando el Poder Ejecutivo no tiene la mayoría que necesitaría en el Congreso, es obligación del Poder Ejecutivo tender los puentes hacia el Congreso para gobernar con quienes los representantes representan al pueblo. Cuando el presidente de la República niega, obvia la relación de representación que debe mantener con quienes tienen un puesto, una curul en el Congreso, el presidente de la República no está cumpliendo con un mandato constitucional. Al contrario, se basa en una cultura y en una tendencia contraria a los intereses de nuestro constitucional. No es una posición constitucional confrontar al Congreso cuando la razón de ser de la debilidad del Poder Ejecutivo ha sido consecuencia de la no preferencia que el pueblo ha tenido de un partido político al que no le ha dado la suficiente mayoría. Lamentablemente, no hay otra opción. Cuando el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso, es obligación del gobierno tender los puentes para gobernar con el apoyo del Congreso, no confrontarlo, porque la confrontación va a llevar inevitablemente a la dilapidación de las bases de nuestro régimen político. Lamentablemente, esa ha sido la tendencia observada. El presidente de la República no ha buscado respaldo en las instituciones estatales. El presidente de la República ha buscado respaldo en lo que generalmente se llama la calle. El presidente de la República se ha basado en los medios de comunicación. Ese tipo de democracia es una democracia mediática, puede ser una democracia populista, puede ser una democracia imagocrática. Me baso yo en la imagen que voy a impactar, que dejo en la población a través del respaldo que recibo de los medios de comunicación. Y desecho, por lo tanto, la responsabilidad que me corresponde de actuar como una de las partes en el ensamblaje institucional. Es decir, mi conducta no es una conducta apropiadamente institucional ni constitucional, pero eso es parte del juego democrático y político que ustedes tienen la obligación y la responsabilidad de ver que se cumpla, porque si el Congreso, el Poder Ejecutivo, como consecuencia de que el pueblo no le ha dado mayoría al presidente de la República, es más, el presidente de la República no tiene partido, entonces el Congreso no puede pagar la cuota de déficit que tiene el Poder Ejecutivo debido a que el Congreso tiene una representación popular de la cual no tiene por qué sentirse avergonzado. El Congreso tiene que vivir con dignidad el mandato que recibe y por lo tanto afirmar el rol y el fuero parlamentario, aun cuando esto cueste el rechazar posiciones que vienen del Poder Ejecutivo que desconoce los canales institucionales de funcionamiento. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor César. Bien, ahora sí, nuevamente reiterando el agradecimiento al doctor César Alfonso Delgado Güemes, que desde la experiencia en la vida parlamentaria y de la academia aporta con sus conocimientos a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Doctor, muchas gracias por haber participado, aceptado a esta comisión y bueno, esperemos tenerlo muy pronto nuevamente en nuestra comisión para poder seguir compartiendo algunos pareceres en cuanto a nuestra labor, especialmente en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente reitero que es un honor para mí compartir con ustedes este espacio y quedo a disposición de ustedes. Ha sido parte de mi trayectoria dentro del Congreso, el servicio al Parlamento y al sistema representativo. En cuanto ustedes me lo requieran, yo estaré dispuesto. Muchas gracias, buenos días.